Estamos en comunicación con el legislador provincial José Cano. ¿Cómo está, José? El Chino te saluda. Buenos días. ¿Cómo te va, Néstor? Buen día. Recorriendo el interior, Sí, señor. volviendo a las bases. ¿Qué dice la gente? No, la situación, digamos, del día a día de la gente, de Néstor, y vos sos una persona que, digamos, que está en contacto también con la realidad, es bastante complicada, digamos. Estamos en una etapa de reacomodamiento de la economía, de una caída de la actividad comercial importante, salvo actividades como la minería o la actividad de los hidrocarburos puede mostrar valores positivos, pero en general hay una recesión y una pérdida de poder adquisitivo de la gente importante. Y eso se ve en el día a día y en provincias como la nuestra. Imagínate que a Tucumán dejó de ingresar el fondo de incentivo docente, dejó de ingresar el fondo compensador del transporte, eh, dejó de ingresar recursos para obra pública, y eso tiene sin ningún lugar a duda un impacto en la economía real y en el día a día de la provincia. O sea que uno ve la verdad, la situación, digamos, está todo bien con cuidar que el déficit fiscal, pero eso no se puede hacer a expensa de un enfriamiento tal de la economía que haga que la actividad económica esté prácticamente paralizada. Y hoy el miedo de la gente es perder el empleo, y la gente que está en la economía formal, eh, niveles de ingreso son absolutamente insuficientes para poder llegar, digamos, al día 10 del mes. Estaba hablando con un representante de la Federación Económica de Tucumán y hay estudios de los últimos 20 años que, digamos, las tarjetas locales son las que más se utilizan en la provincia, Sí, y normalmente un porcentaje del 7% pagaba la mínima, hoy está pagando la mínima más del 30%, claro. y Claro, son normalmente la datos tarjeta concretos, empezaba a sí, operar a sí. partir del día 15, 20. Hoy, digamos, la primera semana del mes, al poco tiempo, a los pocos días de cobrar el haber, digamos, el sueldo, la gente ya empieza a utilizar eh, las tarjetas con un nivel de endeudamiento, de financiación a 6 meses importante. No, no, aparte hay cosas que por ahí son llamativas. Cuando uno va en las estaciones de servicio que están pagando con tarjeta de crédito y ves que van Bueno, pasando. Sí, el consumo de leche en polvo ha caído el 30%. sí. ¿Y Y el consumo de carne estamos en los niveles históricos más bajos. sí, ¿y cómo se entiende esto con los años que tenés en política? Cuando ves lo de ayer en Diputados, un lugar y un recinto que estuviste mucho tiempo, eh, yo ponía un dato, tratando de no entrar en el permanente relato, sino un dato concreto. El 66,6% de los diputados tucumanos, transversalmente de todos los partidos, apoyaron este veto de Milei. Pero a mí me parece importante, Néstor, que pongamos número al debate, porque si no, eh, eh, estos días estoy viendo mucho medio de prensa, por ahí se desvirtúa de lo que realmente estamos discutiendo y qué valores defiende cada uno, ¿no? Eh, Comparado con noviembre del 23, los jubilados han perdido el 66% de su haber jubilatorio. Es decir, dejando de lado la fórmula que vetó el presidente para que tengan el mismo ingreso o recuperar, digamos, el ingreso que tenían en noviembre del año pasado, los que cobran la mínima deberían recibir aproximadamente un fondo digamos, mensual de 200.000 pesos. Y los que no cobran el bono y tienen 3 haberes mínimo, aproximadamente 400.000 pesos. En el mes de enero se le hizo una recomposición del 12,5 y la inflación acumulada fue del 20,6. Ah, Entonces, la fórmula, en definitiva, lo que planteaba es que ningún jubilado puede cobrar por debajo de la canasta básica total, más un índice que se aplica, que daría algo así como 350, 360.000 pesos. Que la actualización jubilatoria tenía que ser mensual, eh, y cancelar
deudas con sentencia firme, ya con fallo de la Corte, de los jubilados que habían iniciado juicio al ANSES. Pero aparte hay otro dato que no es menor, Néstor. La fórmula previsional la tiene que dictar el Congreso. Entonces, y la pérdida del poder adquisitivo en la gestión de Milei en estos 8 meses ha sido de casi el 30%, la pérdida real del haber jubilatorio. Y si uno analiza la pérdida interanual, casi el 16,7%. Entonces, la verdad que, digamos, uno tiene que poner blanco sobre negro qué valores defiende. Porque no se puede argumentar una cosa y después hacer otra. Digamos, decir que esto va a hackear la finanza del gobierno cuando el impacto fiscal es del 0,4 del PBI. Economistas como Carlos Rodríguez, digamos que nadie puede desconocer cuál es la mirada que tiene con respecto a la política económica, ha dicho que eso no genera un impacto fiscal porque se va a licuar con los incrementos y las paritarias de la economía, digamos, del sector asalariado de la economía formal, porque el ANSES va a recaudar más. ¿Y cómo explicás Entonces se esto? construye, Porque sí te escucho. es claro, y por ahí, digamos, no entro o no pretendo entrar en diatribas de plantear o del dedo acusador, pues nunca me divirtió y es más, me produce un rechazo. Pero sí, básicamente, José, la sensación que queda es que, no quiero hablar de la palabra resentimiento, suena fuerte, pero hay como una sed de venganza que trasciende todos los límites. Yo nunca imaginé en mi vida ver festejar que no le des aumento a los jubilados. Está festejando que 7 de cada 10 jubilados están por debajo de la línea de pobreza. Y lo festejan. Aparte, le quitaste el IVA, la devolución del IVA por la utilización de la tarjeta de débito, y le quitaste medicamentos que antes el PAMI le daba de manera gratuita. Sí. Entonces, ¿qué festejar? Pero ¿cómo se explica esto? Porque hay correligionarios tuyos que Pero se explica porque se construye. A ver, vamos a hablar con nombre y apellido. La verdad que todas las posiciones políticas son respetables, inclusive la de aquellos diputados que en su momento votaron en contra de la fórmula previsional que aprobó el Congreso y que vetó Milei. Lo que degrada la política, lo que genera realmente indignación, es decir una cosa, votar en un sentido y después hacer todo lo contrario. Pero aparte, ¿con qué argumento defiende Campero su cambio de posición? Diciendo que había todo un plan del kirchnerismo para desestabilizar al gobierno. Quiere decir que él hizo parte de ese plan, porque él la votó a favor. Un proyecto que no es del kirchnerismo, sino que es de su propio partido. Entonces, los argumentos para cambiar de posición y de haber pontificado y argumentado en el recinto que la motosierra no podía ir para los pobres jubilados, que no le alcanza para llegar al día 10, y después decir todo lo contrario, o decir que porque Cristina vetó el 82% móvil, ley de la cual yo fui uno de los autores porque era senador nacional, lo habilita a mi ley a hacer lo mismo, ¿no? Y tratar de decir que estábamos en una situación similar a la de la Rúa o a la de Alfonsín. O hay un desconocimiento importante de la historia y de lo que uno vota, o realmente una actitud de pretender de un hecho de traicionar sus propias pertenencias, sus propios principios, de desandar lo que dijo apenas hace 15 días, tratando de construir un relato épico de que más o menos termina siendo un héroe. Y bueno, el presidente dijo que eran 87 héroes los que no le dieron el aumento a los jubilados. Claro, pero el presidente también ha dicho muchas cosas. Entonces lo que estaba mal con Cristina está bien con Milei. Digamos, que Cristina haya vetado el 82% móvil, y todo el periodismo en general y la dirigencia opositora criticó. Bueno, muchos de los que criticaban eso hoy lo aplauden a Milei. ¿Pero qué y aparte, Stroessner dijo, por ejemplo, que no va a haber un peso para obra pública. Sí. Y resulta que no escuché a ningún gobernador ni a ningún intendente que salga a contestarle, digamos,
no se está haciendo el mantenimiento de las rutas nacionales y está aumentando el índice de accidentología en la ruta. No hay ningún país que se sustente, sobre todo de nuestras características, sin inversión en obra pública, Néstor. Ahora, Si hay un seguidismo obsecuente, servil. pero ¿sabes cuál es la preocupación que va un poquito más allá de hechos puntuales? El parlamento de parlar, se perdió el valor de la palabra. Nadie. Pero eso degrada la política. Sí, coincido. ¿Cómo vos podés justificar? A ver, yo formé parte de un bloque y te puedo decir situaciones en la que di el debate en el Senado, por ejemplo, cuando se la designó a Gil Carbó, después del hecho frustrado de Reposo que había sido propuesto como procurador. Ahora, cuando uno tiene una posición, digamos, distinta o en todo caso acomoda su votación para no desentonar con el bloque, no va al recinto a tener un papel protagónico y a argumentar lo que está votando cuando supuestamente él estaba en contra de votar eso. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Aparte yo tengo una teoría que es larga de sustentarla, pero voy a tratar este fin de semana de escribirla. Pues por ahí en la radio es difícil sustentarla y explicarla, se hace bastante monótono, pero lo que uno trata de decir es que, o de entender, es esta lógica que es preocupante del corrimiento. La borocotización, digamos, ya no es novedad en la política argentina, pero lo grave es, como decís vos, cuando se transforma en un relato. Ahora, digamos, ir en contra de lo que sostenías o sustentabas, le agregan el relato, como decís vos, y no hablo solamente de Campero, hablo de general, porque si de 9 diputados tucumanos, 6 estuvieron en contra de que se le aumenten los saberes a los jubilatorios, porque hay que decirlo concretamente, es llamativo, porque ninguno de esos surgió o fue electo con Milei. Totalmente. Pero aparte lo escuché argumentar a Campero y parece vocero de Milei. Entonces, si te sentís cómodo en un espacio mucho más sensato, de cara a la gente, bueno, da las explicaciones que tenga que dar, pero no quiera, digamos, interpelar a los que actúan bien ante un cambio de posición tuya, digamos. Y eso es lo que está, digamos, se quiere construir un relato épico de un hecho realmente vergonzante. Porque que vos digas una cosa y después a las 48 horas cambie porque te saca una selfie con el presidente, salvo que en el transcurrir de estos días empecemos a encontrar los fundamentos, las razones de por qué cambiaste el voto. Bueno, hay algunas versiones que indican que podría formar parte del gabinete, por lo menos se multiplicaban en la jornada de ayer. Debo confesar que traté de chequearle en Buenos Aires, no ni por sí ni por no, la mayoría no estaban ni Pero enterados. le vienen votando todo, le iban a dar el PAE, le iban a dar el ANSES, no le dieron absolutamente nada. Bueno, y recién hablaba con Gustavo Marangoni y me decía claramente, a ver, el pragmatismo llegó a un punto, como decían, las efectividades conducentes, ya sea con cargos o lo que sea, demostró que no se trata de buenos modales, como criticaban antes, sino que se trata de que entendieron tanto que hablan de la casta y demás y siguen con la misma política histórica de la Argentina, del toma y daca. Votame no por convicción, sino porque te doy tal cosa. Pero aparte, si el gobierno de Milei se monta en una debate de kirchnerismo, anti-kirchnerismo, cuando Milei nunca fue opositor al kirchnerismo y cuando tiene en su gabinete lo más rancio que formó parte del kirchnerismo, como Scioli o como el propio jefe de gabinete que fue hasta hace unos meses representante del gobierno de Alberto y de Cristina en el BID. Hasta el día de diciembre. Exactamente. Entonces te vuelvo a repetir, que yo escucho que se quiere construir un relato épico de que más o menos Campero con el cambio de votos salvó al gobierno de un golpe institucional del cual supuestamente él mismo formó parte porque él votó a favor de ese instrumento que iba a significar la caída del gobierno, una cosa realmente lamentable. Ahora, lo mejor es llamarse a silencio. Lo hablaron entre ustedes, digamos, vos viste que el radicalismo, como digo yo, en Tucumán querés tener la opinión del radicalismo y tenés que hablar con 10 dirigentes porque hay 10 radicalismos. El presidente Roberto Sánchez, y me harté de mandar mensajes, tratar de comunicarme, tener la voz, no contesta. ¿También eso conspira a esto o forma parte o quizás es una estrategia? Vaya a saber, y también puedo decirlo, debe ser que no tiene interés de hablar conmigo, lo cual está bien, pero no dicen nada. También hay una cuestión de un margen que dejan de que cada uno haga lo que quiera, pues no dicen está bien, formalmente a mí nada. lo que me parece
rescatable que Roberto Sánchez, como presidente del partido y como diputado nacional, actuó en consecuencia, votó a favor de una ley de su propio partido y se opuso al veto. Coincido, pero debería comunicarlo como presidente, decir, a ver, ¿entendés a lo que voy? Porque cuando dejas esos silencios, permitís que se trabaje o que planteen otra estrategia como el relato épico de Campero. Que también Sí, debo decir, probablemente. que también debo decir que hace 3 días antes de la votación ya veníamos hablando para tener una entrevista, me contestó que no podía, que no tenía tiempo, bueno, pero lo vemos en los medios nacionales. También hay una construcción y eso tiene que ver con esto de decir, bueno, me posiciono y hay que decirlo, más allá de lo estructural, hoy ganó el casillero de ser la oposición en Tucumán. A ver, no me equivoco, lo planteé mal. Hoy ganó el casillero de ser el más representante de todos los representantes que tiene Milei en Tucumán. Sí, no sé si llamarlo ganó, digamos, porque uno hay manera y forma de posicionarse, ¿no? Que te lleven a medios que hacen amarillismo, que son supuestamente los ensobrados de Milei, hacer, digamos, que a decir lo que uno quiere y no tenerle preguntas, o justifican que vos digas una cosa y después haga otra. La verdad que uno elige la manera en la que se quiere posicionar, pero trascender la escena pública, trascender la escena pública diciendo una cosa y haciendo otra, no creo que sea el mejor camino, ¿no? Bueno, pero Milei llegó a presidente. ¿Cómo? Milei llegó a presidente, ¿no? Por ahí confunde. Sí, está bien. Sí, pero Milei llegó a presidente diciendo lo que está haciendo. Porque la gente... No, él dijo que no iba a aumentar impuestos, y aumentó impuestos a la ganancia, y aumentó y aumentó las retenciones al agro. Claro, pero te digo con el estilo, no, digamos, siempre tuvo el estilo, digamos, con el que sostiene. No lo estoy defendiendo, lo que estoy diciendo es que tuvo una línea. Un dato de la realidad. Claro, tuvo una línea. Por ahí muchos se comen el tocuen, como dicen los chicos, de que esa es la forma de construir. Mientras aparezca, no importa qué diga, porque eso es relativo. Cuidado con eso, que es lo que te hablaba de que quería escribirlo. Hay como una fantasía hoy de muchos, o capaz que el equivocado sea yo, seguramente, que creen que no importa cuánto diga o qué diga de sustentable, mientras sea que tenga segundos o minutos en pantalla, ¿no? Sí, yo creo que uno elige de qué manera posicionarse. Yo creo que a vos te puede dar visibilidad. Bueno, Borocotó se hizo famoso por su cambio de posición. Hay que ver eso, digamos, después. Yo, mira, que de esto siempre me gusta analizar la película y no quedarme con la foto. Porque la foto, lamentablemente, termina siendo un dato del día y muchas veces el final de la película es otro. Sí, coincido, pero también hoy estamos en un tiempo de posverdad. Sí, pero yo creo que la única verdad es la realidad, y en la medida que el gobierno no empiece ya después de 9 meses a mostrar resultados, y te vuelvo a repetir, alguna vez ya te lo dije, yo creo que la gente no puede sumar una nueva desesperanza o una nueva frustración, porque hay expectativa en que el país se ponga de pie. Lamentablemente uno ve prácticas que tienen más que ver con lo que uno viene repudiando que con la nueva política, porque si la nueva política, o no ser parte de la casta, es votar una cosa y después cambiar radicalmente lo que votó, vamos a tener problemas. Y te sumo que para mí todavía la tolerancia que hay en determinadas cuestiones sucede por la única razón de que no hay síntesis al frente. El argentino permanentemente necesita eso, ¿viste? Necesita tener la contradicción para poder llegar a una reacción. Y al no ver un poco que eso hace que, o si ve, a ver, para decirlo concretamente, hasta parece planificado. Cuando el gobierno la pasa mal de Milei, aparece Cristina con algo y lo vuelve a oxigenar. Es así, digamos, o por lo menos eso se percibe. Sí, creo que los contrastes de este relato antikirchnerista tardío, porque nunca fue opositor Milei en su campaña, nunca habló de Cristina. Bueno, pasó con digamos,
José, esa pasó con Bussi construcción en y ese Tucumán. contraste me parece que lo favorece, obviamente. Pasó con Bussi en Tucumán. Hay que retrotraerse por ahí, leer algunas cositas de ese tiempo y se retroalimentaba. Totalmente. Lo vivimos nosotros. El problema es que nos olvidamos. José, te agradezco la comunicación, que tengas buen fin de semana. Un abrazo.